Capital presenta Muy buenas noches a todos, estamos muy contentos. Este es el primer programa de los Diálogos Galileos y además con invitados de lujo. Es nuestro padrino, es Miguel Ángel Mancera, a quien le doy un gran agradecimiento. Gracias por estar con nosotros. Está el urbanista Víctor Márquez para hablar también de la reconstrucción. Soy yo, Fernando Braunzarán, y por supuesto le quiero dar las gracias a Efecto TV, que ha abierto sus puertas, nos ha invitado para llevar estas pláticas, estas discusiones que son con absoluta libertad de expresión, y por supuesto aquí también les vamos a dar réplica a todos los que así quieran decirlo. ¿Cuál es el tema de hoy? Ya lo adelanté: la reconstrucción. Después de 32 años tuvimos un sismo, una tragedia. Volvió como en aquellos tiempos a brotar la solidaridad, la sociedad civil en las calles. Pero bueno, vamos a entrar de lleno a este tema tan importante, tan sentido, porque muchas personas perdieron todo, y algunos más que eso porque perdieron la vida de sus seres queridos más cercanos. Y hay que entrar, hay que salir adelante frente a esto. Vamos a hablar de la reconstrucción. Solo un momento antes se dice mucho en las calles: la corrupción mata. Que se ha encontrado, Miguel Ángel, que hay responsabilidad en este sentido de malos funcionarios del pasado o incluso del presente en lo que sucedió, en dar permisos que no debían, en aceptar cambios de suelo donde no estaba, rompieron las reglas, hubo corrupción, como bien se dice y está, digamos, en el ambiente. ¿Qué vamos a hacer ahí? Y ahorita le entramos a cómo salimos adelante de este problema. Cómo no, muchas gracias por la invitación. Estamos trabajando ahora con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Hay 172 carpetas de investigación. Está precisamente en este momento en la integración con cada una de sus fases. Hay ya 2 órdenes de captura que se han librado y se sigue investigando. El Repsamen es el de... El Repsamen es el que ya se tienen 2 órdenes de captura, pero se siguen investigando, y obviamente hay que esperar a que los dictámenes periciales estén integrados a todas las indagatorias. Los dictámenes ahora llevan más tiempo porque son mucho más detallados, son mucho más profundos, y obviamente son para conocer exactamente qué sucedió. Ok, perfecto. Entonces, el punto es que no hay impunidad. Ese es clarísimo. En este asunto, sobre todo los que hayan violado las normas, las reglas. Ahora, el 85 nos dejó experiencia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a entrar con la experiencia que ya acumulamos del 85? Entiendo que ya se han metido una iniciativa en la Asamblea Legislativa. Sí. En esta experiencia, ¿cómo le vamos a entrar al problema? Yo creo que del 85 para acá la Ciudad de México ha venido tomando acciones importantes. Obviamente hay un trabajo que ahora viene a los planteamientos de resiliencia. Este trabajo que ha venido realizando con diversas organizaciones mundiales, locales, y precisamente los simulacros, las nuevas normas de construcción, la capacitación de las personas mismas a través de todas estas experiencias, es lo que ha dotado hoy a la Ciudad de México de una resiliencia mayor, de una resistencia, y por supuesto de un resurgimiento mucho más rápido que el 85. Las obras que hoy tenemos anteriores a 85 son las que colapsaron precisamente. El gran porcentaje, no quiero decir todas, pero el gran porcentaje de obras que colapsaron fueron anteriores a 85. Nos explican los expertos, los ingenieros, los estructuristas, que los procedimientos constructivos de antes del 85, si bien eran más rápidos, eran menos resistentes para una ciudad sísmica como es la Ciudad de México. Yo creo que las medidas más importantes se tomaron en la revisión de las normas técnicas del reglamento de construcciones en 87. O sea, a partir de ahí la ciudad cuenta con un reglamento increíblemente seguro, ¿no?, en términos técnicos. De hecho, otros países han venido a aprender de ese reglamento y de cómo construimos, de hecho. Entonces, creo que la evaluación, porque toda tragedia
genera lo que le decimos en sociología, abre la caja negra, le permite tomar una radiografía del sistema, ¿no? Y lo que se aprecia es que el reglamento fue efectivo en proteger la mayor parte de los edificios de la ciudad, sin duda, ¿no? Entonces, hay casos excepcionales que habrá que revisar con lupa, ¿no? Sobre todo los casos de 87 en adelante, que seguramente van a ocultar, como en todo sistema de edificación del tamaño de la ciudad, ¿no? Acciones que a lo mejor no están dentro de la ley. A diferencia de 85, en donde el número duro, el número de edificios colapsados, hoy en día el número de edificios colapsados no nos deja ver la magnitud del desastre. El desastre funciona de una manera como si se hubiera enfermado una buena parte de la población, pero una parte se enfermó de gripa y otra parte gradualmente se enfermó de cáncer mortal. O sea, el poder identificar de esos 1,000, 2,000, 3,000 edificios que hay en un inventario, ¿no? Que se han cruzado una serie de bases de datos, se han hecho esfuerzos extraordinarios por parte de todo el mundo para intentar alcanzar ese número. Ahora hay que partir ese número, ¿no? Se ha hecho esta idea que todos coincidimos de clasificarlo en verde, amarillo, rojo, pero ahora hay que hacer un esfuerzo mucho más detallado de ver qué es lo que realmente representa un riesgo de habitabilidad y qué no. Pero ahí hay un crisol de posibilidades, ¿no? Que van desde cuestiones cosméticas hasta cuestiones realmente de reintegración total de los edificios, ¿no? Esta tarea no va a ser inmediata, esta tarea puede llevar años, porque imagina un inmueble de los que nos estaba comentando, que se construyó antes de las modificaciones del 87, que en este sismo no le pasó nada, pero partes de la base de que no tiene la seguridad del proceso constructivo que tuvieron otros. Entonces, no lo puedes dejar ahí. O sea, en esta ocasión ya no lo podemos dejar. Claro. Tenemos que tomar todos los inmuebles de toda la ciudad y hacer una revisión y buscar que se hagan reestructuras, porque si no, me parece que por omisión estaríamos pecando, estaríamos incurriendo en responsabilidad. Estamos bien acompañados, ha habido la suficiente solidaridad institucional de otras, en específico el gobierno federal. Mira, me parece que cuando estás ante una tragedia como esto, un evento de esta magnitud, pues reaccionan muchas áreas de gobierno. Yo te puedo decir que a la Ciudad de México llegaron apoyos de los estados, llegaron apoyos de municipios. Obviamente el gobierno federal, no podemos decir que no haya habido coordinación, porque de inmediato tuvimos 10,000 elementos entre Marina, Ejército, Policía Federal, Protección Civil Federal. Hubo un despliegue importante. ¿Qué puede mejorarse? ¿Crees un poco de lo que estamos hablando y de lo que comentaba Víctor? Yo creo que es una gran oportunidad para mejorar cosas sustancialmente. Hoy, por ejemplo, para mí, el Fondem es un fondo obsoleto, es un fondo que no responde a las exigencias de un país como México, que está envuelto en toda esta gama de acontecimientos que acompañan al cambio climático. Entonces, si antes tenías una inundación cada 10 años, o antes tenías una sequía 4 años sí y 10 no, hoy va a cambiar eso. Hoy vamos a tener mucho más sequías, mucho más inundaciones, mucho más huracanes, mucho más todo. Y nosotros tenemos que estar preparados para poder responderle a la Ciudad de México tiene un buen fondo, ¿va? Para la Ciudad de México, en este gobierno se construyó un fondo que es un fondo para estabilización fiscal y para desastres. Es lo que nos ha permitido actuar en estas circunstancias. Estos 3,000 millones que nosotros tenemos ahí, que tanto nos criticaron y que criticaron el nombre y criticaron porque decían que era un guardado que estaba haciendo yo para mi campaña, hoy es lo que nos está permitiendo reaccionar de manera rápida, porque si estuviéramos esperando la ayuda federal como otros estados lo pueden hacer, pues sería muy difícil responderle a tanta gente. Tenemos que hacer un corte, vamos a regresar y vamos a ver qué le podemos decir al damnificado, qué puede esperar, cómo podemos ayudar, cuál va a ser con qué realidad se va a topar para salir. ¿Qué hay para la ayuda? Exactamente. Claro. Muy bien. Bueno, estábamos viendo el asunto ya en concreto. ¿Qué le podemos decir a los damnificados? ¿Qué opciones tienen? ¿Qué posibilidades tienen? Insisto, perdieron todo, perdieron algunos más que eso. ¿Qué posibilidades, Miguel? Mira, desde el punto de vista de gobierno, nosotros
tenemos estas 3 líneas de acción, unas que van dirigidas a la familia, otras que van dirigidas a los negocios y otras que van dirigidas obviamente hacia la vivienda. El propio gobierno tendrá que hacer su esfuerzo para infraestructura, que ahí estoy incluyendo pues lo que son vialidades, carretera Xochimilco-Tulyehualco, las propias grietas que tenemos que trabajar, grietas que tienen toda la vida en la Ciudad de México y grietas que ahí se dejaron. Hoy nos están cobrando la factura, hoy están abriendo calles y están abriendo casas. Hay que hacer lo que se dejó de hacer, pero además, ¿qué opción tú le darías a quienes tuvieron un predio y su edificio ya está inservible y lo van a demoler? ¿Qué opción tendrías? Lo primero es de ese gran inventario de edificios dañados, hay que ver cuáles edificios son condominiales, cuáles edificios son de un solo propietario, qué edificios son públicos, qué edificios son escuelas, y ahí mapear y saber ver, ¿no?, de qué tamaño es la dimensión del problema de vivienda. El problema de vivienda como unidades que son propiedad de una familia o unidades que están rentadas, ¿no?, a un solo dueño. ¿Cómo hacemos para que la gente no tenga que abandonar sus barrios, sus colonias, sus edificios y que se vaya a la periferia de la ciudad? Entonces, ¿cómo protegemos para que ellos se queden ahí? Entonces, una fórmula que hemos pensado es que es prácticamente una medida de emergencia legal, ¿no?, en donde, por decirlo de forma muy simple, si en un terreno se podían construir 10 viviendas, esas 10 viviendas fueron afectadas, ahora, con una fórmula que se calcula financieramente, se podrán construir 22 viviendas. Y entonces hay una serie de inversionistas, hay un apetito de inversionistas en esta ciudad que es enorme, que va desde los llamados desarrolladores inmobiliarios, ¿no?, hasta los pequeños y medianos inversionistas, ¿no?, que quieren entrar en grupos a invertir y a tomar una tasa de rentabilidad mayor que la del banco. Sí. Entonces, ¿cómo? O sea, el extra de vivienda financiaría Exacto. las viviendas perdidas para que las recuperaran. Y los inversionistas no tendrían que pagar esos terrenos, porque esos terrenos ya son aportados por esas comunidades que fueron afectadas. ¿Lo ves viable? Así está la ley que se envió a la Asamblea Legislativa. Así está la ley, es decir, que está diciendo Víctor. La gente se quedaría a vivir donde está. Estamos donde hablando estaba, de la potencialidad. Recuperaría su casa en la idea de que... Sí, digamos, la idea es... Se cayó el inmueble. Tenemos casos concretos. Por ejemplo, hay algún caso en donde son 2 personas, adultos mayores. Se cae su edificio, ellos viven de las rentas y no tienen dinero para volver a construirlo de ninguna manera. Pero bueno, su inmueble era de 2 pisos y en ese mismo terreno tú puedes hacer un edificio de 4 o de 5. Entonces, lo que está diciendo Víctor es tú puedes llamar a la inversión y la inversión decir, a ver, yo vuelvo a hacer todo el edificio, mi negocio son estos 3, pero reconstruyo estos 2 que son de los señores. ¿Y cómo evitar lo que se llama especulación inmobiliaria? Lo que, digamos, que hacerse, en esta sospecha que hay de que puede haber connivencia, es el potencial que ya tiene el inmueble. El inmueble ya tiene ese potencial. Claro, no van a faltar los héroes de la patria que van a oponerse sistemáticamente a esto. Fue algo de lo que me reclamaron cuando tuve el informe de gobierno del sistema de actuación por cooperación. Nada más que lo que les recordé ahí mismo en la Asamblea es que el primer sistema de actuación por cooperación, el primer CETRAM que hicieron, se hizo precisamente en el año 2005. ¿no? Entonces, sí, claro. Dije, bueno, entonces antes sí era legal y ahora no es legal, ¿o cómo funciona? Bueno, es que en ese momento creo que gobernaba un Mesías, entonces creo que era... Mira, yo lo que les dije, nada más a mí explíqueme inmune, ¿no? cómo sí era legal y ahora ya no es. Sí, claro. Pero, ¿cómo evitar, digamos, la connivencia? ¿Quiénes elegirían la inmobiliaria o los desarrolladores? ¿Quién los Yo creo que establece? la parte más interesante y tal vez innovadora de este sistema para resarcir la tragedia y este gran número de edificios que aparentemente suena como un enorme número, hablar de 2,000 o 3,000 edificios dañados, pero ante el enorme inventario que tiene la ciudad es una fracción. Entonces el capital de inversión que hay en esta ciudad supera por muchas veces, es un factor muchas veces mayor a eso, a ese inventario. Entonces yo creo que serían los condóminos, los dueños de esos
edificios los que escucharían ofertas. Y escucharían ofertas de diferentes grupos. O sea, sería relación directa. De Relación distintos directa. grupos Ahí no hay deciden, intermediación del deciden los vecinos y entonces se acabó. El gobierno es un facilitador, nada más. Déjame agregar algo. Habrá que pensar en varias tareas, porque ahora Víctor lo que nos está diciendo es una parte. Tu edificio se acabó, ya no sirve, ¿no? Entonces, tenemos los grupos, por ejemplo, de los edificios catalogados como verdes. Estos edificios verdes, hoy ya los estamos recuperando, llevamos 2,000 inmuebles entre departamentos, casas, edificios. Esos no van a tener problema, no estamos hablando ahí ni que va a entrar una inmobiliaria, ni que va a haber especulación. Luego los amarillos. Con los amarillos estamos teniendo acciones que van al mejoramiento de vivienda, con un crédito directo en donde 5 o 6 condóminos se ponen de acuerdo y hacen una reparación que a lo mejor les va a costar 2 millones de pesos del edificio. Otra vez tienen su edificio funcional. Pero estos otros, los rojos, de los que estamos hablando, donde hay que demoler, donde vas a llegar hasta el piso, donde vas a necesitar cimientos nuevos, esos son los que las inversiones sí son mucho mayores, sobre todo cuando hay un dueño, ¿no? Que pudo haber sido una herencia y bueno, a ti te permite subsistir, pero no estás pensando en hacer un edificio completo, no lo tienes asegurado, una serie de factores que yo creo que todo esto es lo que la ciudad tiene que mejorar para lo que venga. No, pues está muy bien, pero lo que parece verdaderamente novedoso es esa relación directa entre los afectados, los damnificados con los posibles desarrolladores, y entonces ahí no es que se metió el gobierno y que quiso ayudar a sus amigos o etcétera, sino que es una relación directa, ¿no? Te lo puede plantear directamente el dueño y como bien se decía, no es que hoy hay un edificio y vas a hacer 300 edificios, ¿no? Es simple y sencillamente los polígonos de actuación, los sistemas de actuación por cooperación que te permiten, con base en cálculos específicos, ¿Tienes determinar. ya un presupuesto pensado? ¿Cuánto saldría? ¿Cuánto es lo que se requiere para llevar a cabo? La Ciudad de México tiene una potencia financiera que es muy distinta a lo que está sucediendo en otras entidades. Aquí mucho va a ser seguros, otra parte va a ser Infonavit, otra parte va a ser Fobiste, otra parte va a ser las propias personas que están pagando, porque tenemos casos concretos, pero sí hay una parte en donde vamos a necesitar contar con estos instrumentos. Ahora aquí se abre la caja negra, ¿no? Y surgen otras cosas que son interesantísimas de ver a nivel, por ejemplo, sociológico. O sea, la Ciudad de México, ¿no?, ha sido muy reticente culturalmente la gente, los habitantes, al modelo de renta. El modelo de renta es extraordinario para una ciudad como esta. Y te exime de una serie de responsabilidades como propietario, como por ejemplo enfrentar una tragedia como estas. Entonces la gente que estaba rentando rápidamente se puede reubicar en otra renta. Pero la cultura mexicana es y eso te dicen tus papás, para que tengas éxito, te tienes que hacer dueño de tu casa. Entonces te haces dueño de tu departamento y te vuelves parte de un condominio. Y en ese momento te vuelves tú corresponsable del futuro de tu vivienda. Ahí es a donde hay que ayudar a la gente. Surgió la sociedad civil con el terremoto otra vez. Surgió cómo conectarse con ella en estas labores de reconstrucción. ¿Cuál va a ser la labor de la sociedad civil en este momento para de reconstrucción, digamos, ya mediano y largo plazo? ¿Cómo la ves? En esta etapa, que digamos que pasa la etapa de la emergencia, que luego pasamos a la de la urgencia, esta de reconstrucción es mucho de lo que nos están ayudando con los avisos, con las llamadas, con el decir, oye, aquí me falta que vengan y me atiendan, oye, en tal lugar veo gente que todavía está preocupada por esto, oye, no hay luminaria aquí, estamos... Ahorita toda esta comunicación es muy importante para nosotros a nivel gobierno porque nos está permitiendo conocer también, tener ojos en toda la ciudad. Tengo que hacerte esta pregunta, Miguel Ángel. Evidentemente esto fue una tragedia, un acontecimiento muy fuerte, no estaba obviamente en tus planes, también personales o profesionales hacia adelante. ¿Qué pasó? ¿Qué sigue para ti? Obviamente tuviste que enfrentar la tragedia como está, pero viene un proceso muy importante, viene el 2018. ¿Qué para ti? ¿Qué estás pensando? Bueno, la primera decisión fue renunciar a la candidatura independiente. Es una decisión tomada, una decisión comunicada, porque no tengo hoy la ley, no tengo todavía la comisión, no tengo todavía todo esto que está pendiente y que lo traigo ya en agenda para desarrollar. Entonces el compromiso hoy es con la Ciudad de México, permanecemos en la Ciudad de México.
¿Qué va a suceder en los siguientes tiempos que se agoten? Vamos viendo cómo avanza, pero sigue siendo sobre esta mesa la prioridad de la ciudad. Claro. ¿Cuál crees que es el gran reto de la Ciudad de México con la experiencia que tuvimos de este terremoto? Quizás dicen 20 años no es nada, fueron 32 años. ¿Qué nos faltó por aprender? Después del 85, ya hablaste de las normas del 87 que fueron importantes. ¿Qué nos faltó por aprender que ahora sí tenemos que tener muy claro para que pues estemos en mejores condiciones para enfrentar pues, las contingencias de estas tragedias? Pues son dos cosas. Primero, la cultura de la previsión, porque no sabemos si puede llegar un sismo mientras estamos hablando, ¿no? O sea, esta incertidumbre enorme que tiene el desastre, ¿no? Nos obliga a actuar con gran rapidez y no dejar que pasen 32 años y que se desinfle el interés de la opinión pública por estos temas. Otra que antes de que se me lo brinque yo de lo anterior, que es importantísimo, tenemos que pasar de la cultura de salir a ayudar a mover escombros y tabiques y piedras, tenemos que cambiar a otro nivel el asunto de la ayuda pública. Hay que apoyar, ¿no? Todas esas organizaciones vecinales, grupos de expertos, arquitectos, urbanistas, que hoy en día ya están empezando a lo mejor a plantear desconfianzas, técnicos que están diciendo no hay que construir más de 3 pisos en esta ciudad. Ese tipo de declaraciones hacen daño. Lo que se necesita es que la sociedad en su conjunto apoye estas iniciativas para que funcionen. Pero es que podría ser contraintuitivo y explicarlo muy bien. Voy a construir un edificio en el mismo lugar que se cayó y lo voy a construir más grande. Exacto. ¿No podrían pensar muchos que eso es más peligroso por construir en el mismo lugar un edificio con mayor altura? No, mientras más alto es más seguro. Mientras más alto más seguro. Mientras más alto más seguro, las construcciones se van a estratos más profundos, más resistentes, están sujetas a una serie de análisis técnicos mucho más rigurosos mientras las inversiones son mayores. El reglamento se pone más fuerte cuando la construcción se va en vertical, es mucho más estricto, es proporcionalmente más estricto. Okay. Nuestra torre latinoamericana que no sé si vieron todo. Exactamente, vimos nuestros memes. Sí, fueron 50, resistió el 57, resistió el 85, resistió el 2007 y en cambio es un avis raris porque no se usó la misma tecnología que se usó con la torre para otros edificios. Claro. Entonces habría que voltear a replicar la torre latinoamericana con los avances tecnológicos que tenemos ahora. Ese sería el modelo, digamos, a seguir para la próxima construcción, ¿no? Claro. Y bueno, voy a cerrar primero con Víctor para cerrar con el jefe de gobierno. ¿Cuál sería tu conclusión después de que viste la magnitud de la tragedia? ¿Qué, como urbanista, cuál sería la moraleja de esto? La moraleja es que cuando vas al doctor y te ponen el adecuado incentivo y te dicen tienes que hacer esto porque si no te vas a morir, lo haces. Cuando la ciudad está sujeta a un evento tan profundo, tan catastrófico, el sistema se abre y es el momento exacto en donde hay que repensar los grandes problemas de infraestructura. Es el momento en que hay que alinear esos grandes proyectos en un todo. El agua, el drenaje, la seguridad de la construcción y una lista no muy larga, la movilidad, ¿no? Es el momento de empaquetar todo y hacer un gran plan. Claro. Es lo que tú mencionabas, Miguel Ángel. Alguien permitió a personas vivir en una zona de alto riesgo y pensaban que no, hasta que vino la lluvia y tuvieron el desastre. Así es. Pero bueno, pasó algo insólito. Digamos que por lo menos desde hace 32 años no pasaba. Vimos una sociedad civil pujante, vimos a los jóvenes tomar la Ciudad de México en muchos sentidos. ¿Qué le dices a los después de esta experiencia que hemos tenido y en la etapa en la que estamos, qué le dices a los capitalinos? Estamos buscando ahora poder organizar un poco de lo que aquí se comentaba, aprovechar las capacidades y aprovechar la experiencia, las habilidades de mucha gente, poder tener una base de datos y poder tener una forma de convocatoria organizada. La verdad es que es una fuerza importantísima la que tiene la Ciudad de México ahí. Vamos a necesitar más. Tenemos una buena comunicación con los damnificados. Tenemos comunicación. Están los canales abiertos. Estamos en comunicación permanente con muchos, pero también tenemos a mucha gente que puede estar fuera de esta comunicación, incluso fuera de la ciudad. Por eso ahora que presentamos la plataforma de voluntarios de corazón, pues que se fueron después del... Inclusive los que están fuera, porque
Hay mucha gente que trabaja en la ciudad, quiere que la ciudad le vaya bien, ayudó aquí, pero no vive aquí. Entonces no pusimos esa limitante, sino es una convocatoria mucho más amplia. Yo creo que el punto es la prevención. Mira, deberíamos de tener en todos los estados, a nivel de secretaría, protección civil, a nivel de secretaría, empezando también por el gobierno de la República. Y una pregunta, ¿en los planes de estudio no debieran estar también tipo de es que es fundamental para la ciudad. Estamos en esta ciudad es parte de lo que deberíamos fundamental. ¿no? Bueno, dejamos varios temas abiertos. Por supuesto, hay que generar una cultura de la protección civil. Sí. Tienes toda la razón. Y yo creo que pienso también en la educación, la escuela, ya que aquí nos tocó vivir y tenemos que entrar. Bueno, pues este es el primer programa, el primer Diálogo Galileo, como ven, con 2 invitados de lujo. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias. En este programa sí les damos réplica. Me pueden escribir lo que quieran en Ferbela Musarán, que es mi cuenta de Twitter, en la cuenta de Galileos también. Y estamos para servirles. Aquí su opinión también vale. Gracias. Gracias.